Muy buenas noches. Sé que es un poquitito tarde. Tenía otros planes. Quería presentar algo diferente, no más. Simplemente no pude. Em, y entonces vamos a ver hoy sobre el lenguaje, sobre la función del lenguaje. Vamos a ver este documento que habla sobre cómo el lenguaje es para la comunicación, no para el pensamiento. Primero quiero explicar, nos va a dar 3 razones el documento de por qué establecen esta hipótesis. Me parece bien sustentada, también me parece lógica. Quiero añadir un par más, no desde una perspectiva empírica, sino desde una perspectiva computacional. Y finalmente quiero repensar el cómo entraría dentro de esta nueva función del lenguaje. Primero los modelos de lenguaje y segundo la parte del razonamiento. Hoy en particular, este documento lo revisaba hace 5 meses, en diciembre, y una de las razones por las que quiero verlo otra vez es producto de lo que veíamos ayer de DeepSeek, en donde sigo pensando mucho en eso, sigo muy impresionado por lo que han hecho. Y francamente creo que primero tienen razón, o sea, creo que es una forma muy correcta de hacer las cosas. Y segundo, creo que van a tener mucho éxito. Sin embargo, sí voy a presentar algunas dudas pequeñas. Muy buenas noches. Sí, sí, es de noche ya aquí también, Ronald. Sí, ya es prácticamente medianoche. Buenas noches, gracias por acompañarme un ratito, sábado, ya casi domingo. Y sí, nada más hablar un poquito sobre la función del cerebro y pensar un poquito cuál es el rol del lenguaje en esto. Entonces, la razón es, bueno, primero nos dicen que el cerebro no es una es una herramienta de comunicación, no de pensamiento. Y en ese sentido, creo que hace sentido, creo que es coherente. Vamos a platicar un poquito de por qué y nos da 3 razones en especial. Menciona, lo primero introduce lo que le llaman la Brain Network, la Brain Default Network, que soporta el lenguaje, la habilidad del lenguaje en los humanos. Y lo que dice es que, y lo vamos a ver aquí en la gráfica, creo que está mucho mejor, mucho más claro explicado, si es esta. Entonces distingue 3 partes del cerebro. Distingue la parte social, distingue la parte, vamos a llamarle racional, y distingue la parte de comunicación. Y da ciertas tareas para cada una de ellas, en particular para la parte de lenguaje, leer, escribir, hablar. Y lo que encuentran es que existe cierta similitud, a ver si lo pueden observar, existe cierta similitud en la parte social y en la parte de lenguaje, pero no existe gran similitud en la parte de razón y en la parte de lenguaje. Esto quiere decir básicamente que la forma en cómo pensamos o la parte del cerebro que utilizamos para pensar no es la misma que utilizamos para comunicarnos. Sin embargo, la parte social que utilizamos, la parte social sí es bastante común con el lenguaje. Y esto soportaría un poquito la teoría de que el lenguaje es primordialmente una función comunicativa, más allá de un proceso de pensamiento. Víctor, qué gusto, muy buenas noches, bienvenido. Estamos apenas arrancando. Eh, y en ese sentido, ese sería el primer argumento. Luego mencionan algunas propiedades del lenguaje, y aquí la parte interesante es: ¿el lenguaje está optimizado para el pensamiento o está optimizado para el lenguaje? Y lo que van a encontrar es que las características sintácticas, semánticas, parecerían apuntar que existe un proceso de favorecer el lenguaje, no como acomodado al proceso de pensamiento, sino más bien hacia el proceso de comunicación. En particular, la facilidad de aprendizaje y la robustez, por ejemplo, ante el ruido. Esto quiere decir que si nosotros usáramos el lenguaje, por ejemplo, para pensar internamente, si fuera su principal función,
el lenguaje posiblemente tendría otra estructura. No carecería, no sería tan susceptible al ruido, permitiría funciones más elevadas, y en cambio lo que vamos a encontrar aquí es que es más para facilitar el aprendizaje como como para ser robusto ante el ruido. Entonces quiero hacer dos comentarios aquí. El primero tiene que ver con cuál sería una limitación del pensamiento en el lenguaje. Hemos estado hablando un poquito de aprendizaje competitivo dentro de la memoria. Recordemos que el memorizar existe la información, primero que nada está compitiendo por ser memorizada en el cerebro, ese sería un primer paso. Y un segundo paso es en el proceso de recordar incluso, por ejemplo. En el recordar están compitiendo varias memorias por ser aquellas recordadas. Y la misma teoría va a aplicar aquí en el proceso de lenguaje, en donde nosotros, si consideramos el proceso de pensamiento, o sobre todo de pensamiento a través del lenguaje, vamos a ver que es un pensamiento lineal, es más, es secuencial. El pensamiento depende de lo anterior y además es un pensamiento, vamos a llamar, no paralelizable, en el sentido que no podemos tener varias cadenas de lenguaje simultáneas. No podemos estar pensando varias oraciones a la vez. Y esto tiene tanto un origen fisiológico, porque nuestro cuerpo, nuestra boca, nuestra lengua no se ha adaptado a emitir varios sonidos a la vez. Y lo mismo nuestros oídos. Generalmente centramos toda nuestra atención y esto hace que el lenguaje sea, para pensar, una herramienta relativamente limitada. Primero porque tenemos que seguir un orden y segundo tenemos que no podemos pensar o no podemos hablar varias cosas a la vez. Y entonces no entraría este paradigma competitivo que, por ejemplo, al momento de planear, estaríamos generando distintos planes en palabras simultáneamente y utilizarlo y ver cuál es el mejor. No podría haber ese aprendizaje competitivo. Cosa que sí pasa en otros procesos que son más neuronales, más matemáticos, en donde, por ejemplo, el estimar el valor, podemos subconscientemente estimar distintas posibilidades en base a memorias, por ejemplo, en base a emociones, en base a aprendizajes, y comparar cuál de estos planes es mejor y solamente en ese caso emerger hacia el lenguaje. Entonces, desde el punto de vista computacional, eso es lo primero que me gustaría compartir, que sería una limitación teórica de por qué el lenguaje no sería una buena herramienta de pensamiento. Ahora hay una segunda idea que voy a desarrollar conforme avancemos más, pero que tiene que ver con la función del lenguaje como codificador, en donde vamos a tener un pensamiento abstracto, es decir, lo podemos ver como numérico, y este pensamiento abstracto lo que vamos a hacer es que lo vamos a reducir, lo vamos a comprimir, lo vamos a condensar en una representación verbal para ser comunicada y a su vez decodificar de vuelta a la representación neuronal. Entonces, eso es principalmente uno de los temas a los que quiero llegar y sobre todo explorar en cómo podría ocurrir ese proceso de codificación dentro del cerebro humano. Quizá le debía haber puesto no escuela de ella y le debía haber puesto futuro de ella, pero bueno, una disculpa por eso. ¿Qué más vamos a ir viendo en este sentido? El siguiente argumento que estas personas encuentran de por qué el lenguaje no es un proceso comunicativo, no es un proceso de pensamiento, es porque evalúan distintas tareas, como por ejemplo matemáticas, en diferentes pacientes que tienen ciertas incapacidades verbales, lingüísticas, y lo que evalúan es que no hay un impacto en el desempeño. Es decir, que podemos aprender a pensar sin hablar. Es decir, puede ser que el pensamiento el lenguaje sea una herramienta para pensar, pero es solamente una de las muchas herramientas que tendríamos y vendría siendo un poquito de cuestión de preferencia, pero no es necesaria. En ese sentido, el lenguaje no es una herramienta de pensamiento porque existen sustitutos.
Y muy relacionado a eso, vamos a tener que ver con el de sustituto. Bueno, se me fue un poquito. Esos son los argumentos de estas personas de por qué el lenguaje es una herramienta de comunicación. Quiero ahorita ponerlo con lo que veíamos de DeepSeek ayer. Entonces, doy un breve resumen, pequeñísimo nada más, pero recordamos que lo que hacía DeepSeek es que descomponía los procesos en dos partes. Primero utilizaba un modelo, entrenaba a generar cadenas de pensamiento y luego lo que hacía era ejecutar estas cadenas de pensamiento, estos planes en lenguaje formal y eventualmente descomponía el lenguaje formal en distintos segmentos y lo que hacían estos segmentos era em, resolverlos. Entonces era un proceso de doble, de primero descomponer el problema y segundo de ejecutarlo. Y había un proceso de entrenamiento a través de datos sintéticos que permitía este entrenamiento. Entonces esa es la idea principal. Esa es la idea principal del algoritmo de DeepSeek. Y dentro, y me ponía a revisarlo un poquito hoy, incluso me ponía a ver un poquito la parte de aprendizaje por refuerzo jerárquico que incluso veíamos ayer en la noche. Y una de las cosas que me encontraba es que este aprendizaje por refuerzo no necesariamente, una de las, se dice muy fácil el enseñar cómo generar un plan verbalmente. Pero ¿qué tan viable podríamos pensar que sea planear a través de verbalmente? Y más importantemente, ¿qué tan viable es el evaluar los planes verbalmente? Entonces, aquí es en donde quiero empezar a mencionar dos temas importantes. El primero es de cómo puede haber procesos de computación paralelos para el proceso específicamente de generar planes. Entonces, en el momento de, en lugar de, por ejemplo, simplemente generar un plan cuando se nos llega a ocurrir y empezar a descomponer el plan, la pregunta sería, ¿qué tan viable es generar ese plan dentro de este proceso? ¿Qué tan viable sería simplemente pensar en un plan y que el plan funcione? La alternativa sería generar varios planes simultáneamente y comparar varios planes. O incluso habría una tercera alternativa que tendría que ser el ir desarrollando el plan. Y en ese sentido, me gustaría empezar a explorar un poquito esta tercera opción, desde el punto de vista de que el lenguaje no es una herramienta, no es el método principal de computación. Entonces, y quiero reiterar, lo que hicieron en DeepSeek está muy bien y puede ser muy sorprendente y puede ser muy eficiente. Y en particular tengo el interés de saber qué pasa en ingeniería de software. Entonces voy a empezar desde ahí, desde yo como programador, cómo resuelvo un plan en cuando estoy desarrollando software. Entonces, y sé que hay diferentes formas, sé que hay diferentes personas, pero en general sí existe un proceso de ir escribiendo las cosas, pero propiamente es un proceso gráfico, de primero ver, hay varias formas en cómo podemos resolver un problema. Podemos empezar de que tenemos una idea y queremos ver hacia dónde nos lleva, o que tenemos un resultado al que queremos llegar y reconstruir cuáles son los pasos anteriores. Creo que los dos son válidos. Y desde ahí empieza sí un proceso de descomposición, pero el proceso de descomposición se va viendo como un árbol de posibilidades. Conforme vamos explorando este árbol de posibilidades, es aquí en donde quiero detenerme un poquito a evaluar este proceso paralelo de pensamiento, en donde cada una de estas opciones las vamos evaluando no verbalmente, sino numéricamente.
Y quiero explicar, por supuesto está el tema de paralelización, de que podemos explorar dos alternativas simultáneamente, pero un beneficio adicional de ese proceso sería el proceso de comunicación y construcción. Entonces, ¿de qué tan viable sería dentro de un proceso específicamente verbal lograr hacer eso? Entonces, la forma en cómo vamos haciendo es que vamos descubriendo distintos planes, pero creo que implícitamente vamos computando las probabilidades de ciertos planes. Y dentro de una forma vamos en un mapa semántico, vamos de alguna forma diciendo cuáles son las fortalezas de cada plan y cuáles son las debilidades. Y lo que hacemos es empezar un proceso de convergencia. Pero quiero destacar aquí que si bien puede ser este proceso lingüístico, creo que hay un proceso numérico de por medio. Entonces, eso sería un primer tema, una primera teoría de cómo, si no estamos pensando a través del lenguaje, cuáles son las alternativas para pensar. Me pareció muy interesante dentro del documento que pusieron algunas preguntas abiertas. En particular, lo que encontraron es que dentro de la red de lenguaje existe la misma representación para el lenguaje escrito, para el lenguaje verbal y para el lenguaje auditivo. Y existe un proceso que le llaman bimodal, es decir, que no importa si producimos o recibimos lenguaje, sigue el mismo camino. Es decir, existe un proceso de al recibir lenguaje que lo pensamos y se conecta con la otra parte del cerebro y es el mismo proceso, es decir, no es un doble proceso, utiliza el mismo canal. Entonces aquí la pregunta es, ¿cuál es la representación del lenguaje? Nosotros en inteligencia artificial sabemos que tenemos las incrustaciones, estas representaciones numéricas, sería una posibilidad, pero podría que ser otras. Y este es un tema que quiero explorar brevemente en el sentido de cómo si asumimos que el lenguaje no es la herramienta de pensamiento dentro de la inteligencia artificial, sino solamente una herramienta de comunicación, ¿cómo puede ser este proceso? Y aquí, si me lo permiten, quiero ir añadiendo una segunda capa hacia esta teoría, en donde tenemos procesos simultáneos de computación y lo que vamos a ir haciendo es que estos procesos simultáneos van a competir por los recursos lingüísticos. Entonces va a haber una, vamos a decirlo, función que vamos a ir a optimizar, un resultado que vamos a optimizar. Y dentro de este proceso lo que vamos a hacer es maximizar la probabilidad. Y en el momento que lo maximizamos, se crea un proceso de decodificación, es decir, que generamos el lenguaje. Y paralelamente, conforme estamos generando el lenguaje, paralelamente hay procesos o subprocesos que están compitiendo con el proceso del lenguaje. Entonces, esa sería una posibilidad de cómo funcionaría una inteligencia artificial en donde, vamos a decir, el 90% de la computación es numérica y paralela y el 10% es lingüística y secuencial. Ahí entra una parte interesante en cuándo requeriríamos comunicación dentro de este sistema. Por supuesto, podríamos requerir comunicación con las personas. Cuando estemos interfaceando con alguien, quisiéramos añadir la comunicación para verbalizar el proceso de computación. Incluso desde ese momento sería muy interesante el cómo podríamos llegar a pensar el proceso de cadena de pensamiento que el día de hoy tenemos, lo pudiésemos llegar a pensar como un proceso competitivo. Quiero explicar esto un poquitito más porque es importante e interesante. Y quiero dar un poquitito de contexto de un experimento que hizo Meta. Meta lo que intentó hacer, dijo Meta, el proceso de generación de lenguaje no funciona bien. El proceso lo que pasa es que es muy costoso y es muy lento y es muy poco confiable. Entonces decía Meta, ¿qué pasaría si generamos lenguaje jerárquicamente?
si utilizamos un modelo de lenguaje tradicional para generar palabras, pero generamos conceptos a través de un modelo numérico. Y en particular lo que ellos buscaban era un proceso como de trayectoria semántica, en donde vamos a empezar desde un punto de vista inicial y lo que vamos a ir haciendo es llegar a cierto punto. En este sentido, lo que íbamos a ir generando eran los puntos intermedios. El punto final podía estar implícito en el prompt. Entonces teníamos un prompt inicial y este prompt inicial tanto nos decía el punto inicial como ciertas pistas sobre el punto final, y la intención era generar el camino o trayectoria que fuera más congruente. Esa era la intención. Y este era un modelo numérico. Y este modelo numérico iba a dar estos nodos que iban a ser transformados o decodificados en lenguaje. Entonces decíamos, si queremos, es como un teorema de matemáticas. Si lo queremos probar, pues lo empezamos probando por partes. Así más o menos era su intención. Y ellos, para entrenar el modelo conceptual, utilizaron tres técnicas. La primera, una técnica lineal, en donde simplemente era por extrapolación, identificando el inicio y el punto final, identificaban cuáles eran los puntos intermedios mínimos, por así decirlo, los más directos. El segundo método que usaron fue un proceso de difusión, en donde a partir de un entrenamiento con textos con textos interpolados, entrenaban un proceso de reconstrucción y generaban este mismo proceso de reconstrucción. Básicamente es la misma técnica de generar imágenes. Hubo una última técnica que usaron a través de cuantización. Esto significaba como encasillar o reconstruir una rejilla para para identificar cuáles eran los posibles conceptos. Y el proceso era de predecir cuál iba a ser el siguiente concepto dado conceptos anteriores. En particular, creo que fue un experimento muy interesante. Nunca lo llegaron a escalar suficientemente. Y el problema en particular de eso es que no hay resultados verificables. Esto quiere decir que no podemos saber si cierta estrategia es mejor que otra. Quizá podamos comparar, por ejemplo, en base a otros a textos, podemos segmentar y buscar cuáles textos, pero aún así es ligeramente difícil porque no sabemos cuáles textos son buenos o malos. Nada más como pequeño comentario ahí, Facebook o Meta tienen el beneficio de que al momento de que sabemos cuáles posts reciben likes, implícitamente podríamos tener ese punto. Entonces, quiero detenerme ahí un segundo para explicar otra posibilidad. Entonces, ¿cuál es la siguiente posibilidad que quiero mencionar? ¿Qué pasaría si el proceso de conceptualización es competitivo? Esto quiere decir, ¿qué pasaría si en lugar de simplemente generar una sola idea, buscamos distintas ideas? Y quiero empezar a mencionar algunos beneficios de este proceso. El primero es que no necesariamente tenemos que tener un punto final predeterminado, o es más sencillo porque podemos evaluar distintos puntos finales. Lo mismo distintas trayectorias y sobre todo, más importante, podemos, lo que mencionaba, combinar fortalezas en distintas trayectorias. Entonces, si nosotros identificamos que hay una trayectoria, que algo en particular es bueno, podemos integrarlo a la mejor trayectoria para generar una mejor trayectoria final. Esa sería una teoría de cómo el lenguaje como herramienta de codificación podría integrarse. Particularmente para la comunicación, tenemos subprocesos que están buscando la mejor respuesta y una vez encontrada la respuesta se verbaliza. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad tendría que ver en arquitecturas multiagente, en donde existirían, por ejemplo, procesos dobles. Tendríamos asignada cierta parte del cerebro o parte de los recursos computacionales a resolver el problema y cierta parte a comunicación. Y en el proceso de comunicación podría ser la oportunidad de intercambiar información. Este tema es ligeramente bastante más complejo, porque primero tendríamos que preguntarnos el por qué quisiéramos generar una computación
una comunicación verbal. ¿Por qué? ¿Por qué convendría más pasar de un lenguaje numérico a un lenguaje verbal en las computadoras? Nosotros los humanos necesitamos, por necesidad tenemos que utilizar el lenguaje para comunicarnos, porque no podemos telepatía, no podemos compartir pensamientos, mucho menos compartir resultados computacionales intermedios. Entonces, ese sería el primero. El segundo tendría que ver sobre qué tan relevante es el proceso de qué tanto ayudaría tener distintas computadoras. ¿Por qué no una sola computadora podría hacerlo? Entonces, quiero proponer un pequeño ejercicio de cómo podría ser este proceso computacional beneficioso en computadoras. Y en particular lo que me gustaría plantear es que estamos nuevamente explorando la gráfica de posibilidades o los árboles de decisión y vamos a tener subprocesos asignados a ciertos nodos de este árbol. Es decir, tú explora esta decisión, etc. Y lo que podríamos generar es un lenguaje muy sencillo, muy primitivo, con solamente unas pequeñas palabras para iniciar. Por ejemplo, podríamos preguntar, serían dos palabras. Recordemos cómo funcionan los árboles de decisión. Conforme exploramos un árbol se van abriendo posibilidades. Entonces podría ser una primer palabra que preguntemos, oye, necesito ayuda, aquí hay muy buenas posibilidades. Entonces emitiría un mensaje global y entonces los diferentes agentes que están explorando posibilidades evaluarían este mensaje global y dirían qué tan probable es o no de ayudar a explorar esta parte del árbol. Entonces ese sería nuestro lenguaje inventado o simplificado. Y análogamente tendríamos alguien necesita ayuda. En el momento que un agente se dé cuenta que está explorando un camino que no es prometedor, podría ser este proceso de regresarse. Entonces, podríamos ser que diseñemos un lenguaje y esa podría ser una posibilidad para el proceso de codificar el lenguaje, de cómo representar, por ejemplo, para el proceso de exploración. La siguiente, y esta pregunta me parece todavía más interesante, que se hacen sobre las representaciones simbólicas. Ellos quieren saber cómo es la naturaleza del cerebro. Primero quiero dar un poquito mi respuesta a priori, lo que yo pensaría a primera instancia, y segundo quiero desarrollar un poquito la idea de estas personas. Lo que yo pensaría es que el cerebro es multimodal en el sentido que es capaz de resolver problemas de diferentes formas. Entonces, propiamente tendríamos la posibilidad de resolver problemas lógicamente, pero también tendríamos la posibilidad de resolver problemas estadísticamente. No veo una razón por la que el cerebro se decantara necesariamente por uno o generalizara todo ese proceso. En particular, las representaciones simbólicas sufren la misma desventaja que el lenguaje, que tienen que ser ordenadas, que tienen que ser secuenciales y que en particular no creo que lidien muy bien con el caos, con mucha información. Creo que si tenemos un problema bien estructurado es muy útil, pero si tenemos demasiada información o tenemos que actuar muy rápida o instintivamente, me parecería ilógico pensar en utilizar un lenguaje, una representación simbólica del pensamiento. Y por supuesto la pregunta interesante ahí es ¿qué es pensamiento, no? Ahorita la voy a dejar por ahí si alguien gusta compartir. Entonces yo creería que tenemos distintas formas que somos capaces de pensar de distintas modalidades. Pero sí quiero detenerme un poquito a evaluar la posibilidad de, por lo menos, el proceso que vemos lingüístico, qué tanto se relaciona con la representación simbólica. Es decir, ya que estamos comunicándonos, qué tanto integramos un proceso simbólico, es decir, lógico, con símbolos y signos, o qué tanto es de alguna forma, por ejemplo, generativa, estadística o de otra forma. Y es ahí una de las... voy a empezar con una primera observación, que la forma en cómo generamos lenguaje puede ser que sea muy diferente
a la forma en cómo, dice Víctor, el pensamiento es la capacidad fundamental de nuestra mente para interactuar internamente con la información, lo que nos permite comprender, analizar y actuar sobre el mundo. Muy bien, Víctor, muy bien. Gracias por animarte, gracias por la valentía. Permíteme, nada más permíteme, agradezco muchísimo tu comentario, pero permíteme regresarme un poquito y para preguntarnos, ¿no? Para cuestionarnos el por qué estas personas dicen que no, es justamente lo que estas personas dicen que no es el pensamiento. O en particular, bueno, estás diciendo algo muy bien. Yo incluso malinterpreté lo que dices. Tienes toda la razón, porque no estás hablando de lenguaje. Entonces, el pensamiento es la capacidad fundamental de nuestra mente para interactuar internamente con la información. Exactamente. Entonces, tú dices, es una capacidad fundamental para interactuar con la información internamente. Entonces, estamos interactuando con la información. Estamos integrando la información para comprender, analizar y actuar sobre el mundo. Me gusta esa definición inicial. Me gusta, muchas gracias. Sí, es un proceso interno para integrar la información. Ahora, quiero añadir un par de temas ahí, quiero construir un poquito sobre lo que nos estás obsequiando, Víctor, muchas gracias. El primero es, utilizamos mucho las palabras onda para describir los pensamientos, incluso los podemos medir, las ondas alfa, beta, teta, etcétera. Entonces, ahí el primero que yo diría es, ¿qué tanto tenemos un solo pensamiento simultáneo y qué tanto tenemos varios pensamientos? Esa sería mi primer pregunta que construiría sobre eso. Y lo segundo, en el momento que estamos diciendo integrando información, ¿qué es exactamente? Saludos, César, bienvenido, bienvenido. Qué gusto tenerte por aquí. Cuando decimos integrando información, yo lo que me imagino cuando dice César son procesos computacionales propiamente multimodales, en donde integramos la información visual con la información auditiva, con la memoria y de alguna forma para crear una representación global. Entonces, yo pensaría, una siguiente definición que yo daría, una definición un poquito refinada o construida sobre lo que dice Víctor, yo diría que es una capacidad de la mente para representar internamente la información, lo que nos permite comprender. Y en ese sentido yo vería el pensamiento casi como algo visual o por lo menos algo espacial. Con esto quiero decir como un proceso que es como una proyección prácticamente. Propiamente una proyección tridimensional en la mente en donde permitimos visualizar lo que está ocurriendo y también modificar o experimentar con qué pasaría si hacemos algunos cambios. Y en ese sentido creo yo que es una representación. Puede ser que esté equivocado. Una representación de lo que está, como bien dice Víctor, afuera. Entonces podría ser y justamente esta representación nos permite, como bien dice Víctor, tanto analizar, por ejemplo, enfocarnos en alguna parte en específico, como también actuar de mejor forma. Entonces, excelente aportación. Gracias, Víctor. Y en ese sentido estamos dentro del lenguaje, dentro del pensamiento. Ya tenemos una definición inicial para el pensamiento. Ahora, ¿cómo sería esta definición dentro, por ejemplo, de un modelo de lenguaje? Si lo que decimos es que el lenguaje es una herramienta de comunicación, ¿de qué forma podemos podemos utilizar esta representación? O más bien, ¿dónde se integraría el lenguaje en esta representación? Lo primero que nos dicen es que no es necesaria la representación. Propiamente lo que quisiésemos es ser capaces de compartir esta representación externamente. Y creo que me tengo que detener un momento para explicar el por qué estoy tan seguro que es una representación visual, pero sobre todo tridimensional. Y esto es un poquito repaso, pero recordamos que en el hipocampo es una de las primeras partes del cerebro que se desarrolló y se desarrolló como un mapa sensorial
propiamente olfativo primero, posteriormente auditivo y visual, es un mapa sensorial de lo que está afuera. Y uno de los resultados que continuamente vemos es que aún los conceptos abstractos, nuestra mente los interioriza visualmente. De alguna forma, la infraestructura bajo la cual opera el pensamiento es un mapa tridimensional, sobre todo visual. Siendo nosotros, sobre todo como mamíferos y primates y humanos, somos primordialmente visuales. Y en ese sentido, nosotros podríamos llegar a imaginar que realmente lo que es el pensamiento es una proyección tridimensional, eh, que tenemos la capacidad de representar, como describir en lenguaje y comunicarlo. Sería como memoria espacial. Exactamente, exactamente. Sería como memoria, y justamente por eso nace este hipocampo. Porque en el momento que nosotros necesitamos saber lo que está pasando, necesariamente tenemos que constituir al menos a corto plazo una memoria para que nuestra atención sepa, aun si no estamos plenamente viendo todos los puntos, qué está ocurriendo y tener una representación. Entonces de ahí surge la memoria, de ahí surge la memoria a corto plazo dentro de esta representación espacial. No quiero ir muy profundo en esto, pero justamente dentro del hipocampo tenemos células que están, neuronas que están asignadas a crear la representación espacial, y todo esto está ligado, está entrelazado dentro de la memoria. Entonces, aquí empezamos con una pregunta interesante. Si lo que fuese el lenguaje, al menos para los humanos, es la capacidad de proyectar o comunicar esta representación espacial para poder comunicarla con la otra persona. Entonces, todavía hay un par de dudas, no me quiero adelantar mucho, pero la primera sería: ¿cómo es posible que podamos representar espacialmente ciertos elementos abstractos, como por ejemplo un problema matemático? Podría parecer difícil cómo crear una representación espacial. Quiero notar sobre ese punto un punto bien importante, que es algo bien importante de la representación espacial, es el proceso de distancia, el concepto de distancia, en donde nosotros vamos a ordenar la información en base a distancia, en particular distancia entre objetos. Entonces, cuando estamos resolviendo un problema matemático, podemos decir, por ejemplo, si tenemos estos dos conceptos, estos dos teoremas que están relacionados, los vamos a representar espacialmente cerca unos de otros, aun si no estamos en un espacio propiamente físico. Mientras que si hay dos conceptos que son, por ejemplo, contradictorios, los vamos a representar dentro de una distancia espacial. Lo segundo, bien importante, es un proceso, dentro de este proceso espacial, es un proceso primordialmente, o una de las funciones principales, es un proceso de navegación. El hipocampo surge como una herramienta de navegación, porque el tener la proyección espacial nos permite saber a dónde movernos. Mucho de esto lo sabemos porque, como saben, los experimentos en roedores, que son excelentes navegadores en laberintos, porque ese es uno de los problemas principales que resuelve el hipocampo. El hipocampo, muy conectado con la amígdala, lo que busca es estar a salvo propiamente de depredadores. Entonces, si observamos peligro, nosotros queremos encontrar el camino hacia estar a salvo. Y esta definición de a salvo está tanto asignada a la memoria, por ejemplo, lugares en los que ya hayamos estado, o información espacial, por ejemplo, una cueva, un orificio que nos permita estar a salvo, pero también la información que estamos recibiendo, como olores, oído, etcétera. Entonces se vuelve un proceso de navegación, y es más o menos así como nosotros también resolvemos problemas. Nosotros básicamente estamos en un estado inicial, que es propiamente el centro del mapa. Se le llama teoría tanto egocéntrica cuando es en base al cuerpo, como alocéntrica si es en base a la vista. Entonces somos el centro del mapa y queremos llegar a un destino.
continuamente el hipocampo está en un proceso constante de resolución de problemas o incluso de optimización de ciertas circunstancias actuales, en donde dice, ok, estoy ahorita aquí, puedo estar en un lugar mejor, me puedo mover, puedo desplazarme a un mejor lugar. ¿Qué me hace falta? Me falta comida, me falta refugio, me falta agua, etcétera. Esa es la forma en cómo está funcionando el hipocampo. Entonces, me detengo un poquitito aquí para asentar algunos temas. Entonces, primero estamos dando una definición provisional de pensamiento como representación de la realidad actual relacionado a la memoria y dentro de un marco espacial, ya sea físico o no. Y segundo, estamos viendo que la comunicación puede ser el proceso de comunicar propiamente estas representaciones o pensamientos espaciales entre distintos lenguajes. Entonces, esa es la segunda. Entonces, nada más para volver un poquitito a la pregunta que se hacen, tiene que ver con qué tan simbólico es o no es el pensamiento. Entonces, primero yo no utilizaría la palabra simbólica, yo utilizaría la palabra visual primero que nada. Y segundo, el proceso dentro de este marco, el proceso de resolución de problemas se vuelve un problema de navegación, en donde lo que hacemos es que nos vamos a ir explorando distintos caminos. Propiamente se convierte en un problema de gráficas, en donde tenemos distintas posibilidades y nos va a tocar ir hacia alguno de estos posibles lugares. Entonces, nada más para ponerlo más claro, podemos desplazarnos a uno y vamos a ver qué tanto nos acerca o nos aleja a nuestra meta. Si nos acerca, por supuesto, continuamos; si nos aleja, nos regresamos. Y en ese sentido se vuelve más parecido a un proceso de resolución de búsqueda de Monte Carlo, hipotéticamente con la posibilidad de integrar lógica simbólica para resolver ciertas partes del problema. Por ejemplo, si ya estuve aquí y ya me dio peligro, no avanzar, o si este lugar se parece a este otro, mejor retroceder. En ese sentido me referiría a lógica simbólica. Y lo último que hablan de la pregunta abierta es sobre qué tanto tiene que ver el desarrollo del cerebro en el lenguaje. De ese tema en particular el día de hoy no voy. Sí es interesante el empezar a pensar el cómo se va desarrollando la memoria y cómo va integrándose el lenguaje, pero la razón por la que no quiero hablar de eso en particular es porque todavía existe una discusión muy grande entre qué partes del lenguaje son genéticas y qué partes del lenguaje son aprendidas o culturales. Y creo que sí es importante ver ese tema en detalle antes de poder empezar a hablar de eso. Termina este documento con una discusión sobre la diferencia entre comunicación de humanos y animales. Su propuesta inicial es que dicen que esta frase de arriba en particular es muy interesante, en donde explora el proceso evolutivo del cerebro como para comparar cuál fue el salto en inteligencia de los humanos, porque habría dos teorías. Una, que aprendiendo a comunicarnos es que nos volvimos más inteligentes, y la otra, que la comunicación fue parte, pero más bien fue como consecuencia, alguna de las consecuencias, una de las muchas consecuencias de volvernos inteligentes. Por supuesto, dada la tesis de los investigadores, lo que ellos sugieren es que esto es un proceso en donde el cerebro fue desarrollándose equitativamente y no hay una notoriamente evolución de la comunicación. E incluso hacen la comparación de que muchos animales tienen áreas comunicativas relativamente proporcionales a las del ser humano. Y lo podemos ver tanto, por ejemplo, en el número de colonias, del número de poblaciones. Podemos ver que existen animales que tienen civilizaciones relativamente pequeñas, como tribus, tanto como mamíferos como delfines, como otros primates, como organismos macrocolonias como los insectos.
Entonces, la capacidad de colaborar propiamente no necesariamente sería un indicativo de superioridad de la raza humana y menciona nada más como consecuencia. Entonces, ese es un resultado. Si me permite nada más, ya terminamos de ver el documento. Muchísimas gracias por acompañarme. Ya es tarde, qué bueno que nos hagamos tiempo. Si hay preguntas, con todo gusto, si hay observaciones, también con todo gusto las vamos compartiendo, las vamos leyendo. Me gustaría tomarme unos pequeños minutos para empezar a integrar esto dentro del marco de la inteligencia artificial, si me lo permiten, de cómo se podría ver este proceso. Entonces, quiero rescatar las dos ideas principales que vimos hoy. La primera es el proceso de cómo el lenguaje es un recurso computacional por el cual están compitiendo recursos paralelos síncronos, paralelos independientes. Es decir, existen diferentes, recordemos que estamos en el proceso de navegación y cuando estamos buscando cuál es la meta, cuál es el camino hacia la meta, lo que nosotros quisiésemos lograr es verbalizar el camino más probable. Y una posibilidad de esto, una posibilidad es que, por ejemplo, el lenguaje pudiese ser una mejor herramienta. Propiamente, es aquí donde estaría muy interesante. El lenguaje podría ser una herramienta simbólica para resolver problemas. Entonces, inicialmente resolvemos los problemas estadísticamente y ya que lo resolvemos estadísticamente, aplicamos la lógica para validar, por ejemplo, la solución. Esa sería el primer resultado importante de hoy. Y el segundo resultado importante de hoy es este proceso de representación del problema como una función espacial. Entonces, me gustaría empezar a hipotetizar cierta integración de un sistema de inteligencia artificial utilizando estos recursos independientes del modelo de lenguaje. Entonces, recuerden, ¿no? Como hemos estado hablando del canal, aparentemente la predicción es la facultad central de la inteligencia. Entonces, ¿cómo utilizaríamos este marco teórico para la predicción? Entonces, propiamente podríamos visualizar un proceso de predicción como información inicial y un resultado final desconocido. Lo podemos visualizar dentro de una perspectiva espacial, pero no sabemos a dónde nos dirigimos, sí sabemos, de alguna forma, vamos a decir que sí tenemos la capacidad de discernir el resultado. Lo que quiero decir con esto es, por ejemplo, si pensamos en un proceso de navegación en el que estamos buscando seguridad, por ejemplo, sí sabemos identificar cuando estamos en un lugar seguro, pero no necesariamente sabemos al principio cuál va a ser un lugar seguro. Necesitaríamos explorar. Y aquí lo que he mencionado un poquito es que podíamos representarlo esto como varios caminos. Propiamente identificaríamos varias posibilidades y exploraríamos estadísticamente cuál tiene la mayor probabilidad. Entonces, iniciamos desde la memoria. Desde la memoria vamos a iniciar de cuándo nos hemos encontrado con esta situación que queremos predecir con anterioridad. Y recordemos que un elemento central es el tema de la distancia, en donde medimos la distancia, por ejemplo, entre dos situaciones. Esto ocurre paralelamente, estamos evaluando distintas distancias y evaluamos cuál es la mejor. En este proceso, por ejemplo, podemos abrir un proceso de exploración, de no solamente obtener una primer distancia, sino de eventualmente encontrar un mecanismo que nos permita profundizar en esa posibilidad. Propiamente podríamos tener una estimación de a dónde nos va a conducir ese proceso. Sería un elemento, por ejemplo, como el visual, en donde vemos, ok, si me acerco, si avanzo algunos pasos, algunos metros y me acerco aquí, si sigo por este camino, ¿qué tanto qué tanto me voy a poder sentir seguro o qué tanto me voy a encontrar con alimento y si no regresar? Entonces tendríamos que tener un mecanismo, no necesariamente verbal, para explorar eso.
Entonces, voy a empezar proponiendo la solución más sencilla. Empezamos buscando, tenemos varias memorias de la cual partir y vamos a hacer un proceso de predicción. Y lo que quisiésemos aquí es minimizar el error. Lo que quisiera o maximizar la certidumbre propiamente. Lo que nosotros quisiésemos hacer es, dentro de estas posibilidades que tengo, ¿cuál es en la que tengo mayor confianza en las respuestas? Una forma de estimar esto, por ejemplo, es, recordemos que usamos la memoria para buscar cuáles 10 situaciones similares ya hemos estado. Y estas nos van a apuntar, ¿qué tal? Saludos España, bienvenido Furiano, bienvenido, qué gusto. De madrugada por allá, o en la mañanita ya, bienvenido. Estamos hablando sobre cómo el lenguaje no es una herramienta de pensamiento, sino de memoria. Y la consecuencia de esto sería cómo desarrollaríamos una arquitectura en donde los modelos de lenguaje solamente sea una facultad de la inteligencia artificial y no sea el elemento central para la resolución del problema. Ay, no, gracias a ustedes, de verdad que gracias a ustedes. No, gracias, de verdad a ustedes, gracias. Es muy curioso, yo también uso perlas. Cuando yo digo perlas de conocimiento, yo también tengo esa palabra. Curioso, curioso. Ok, entonces estamos dentro de este proceso de donde al momento de la memoria sabemos específicamente a dónde nos podemos dirigir, cuál sería un posible resultado. Y lo que vamos a encontrar es que dentro de este posible resultado vamos a ver situaciones previas, es decir, vamos a reconstituir cuál fue los resultados que nos llevaron a esto. Y podríamos medir, sé que se está poniendo un poquito difícil, podríamos medir cuál es la variabilidad de estos resultados finales y utilizar eso como una heurística para determinar qué tanto conviene esos resultados o no. Propiamente podríamos decir el grado de cercanía con el resultado original o va a ser más prominente. Entonces, es ahí cuando nosotros tenemos una hipótesis inicial de un camino. Repito poquito, utilizamos la memoria para ver cuáles son los caminos posibles. Ya que identificamos estos caminos, lo que hacemos es cuál de los resultados posibles es el más parecido en base a las condiciones iniciales. Es decir, promediando los resultados similares, cuáles se parecen más a las condiciones similares. Y nos decantamos para utilizar ese proceso. Voy a utilizar una técnica de aprendizaje por contraste o de razonamiento por contraste. Recuerden que hemos estado viendo esto en donde tenemos dos formas de aprender o entender la realidad. Una es por contraste y la otra es generativa. Cuando es por contraste, diferenciamos entre dos opciones para seleccionar la mejor, y cuando es generativa, tratamos de entender las causas para entender qué fue lo que nos llevó a la situación en donde estamos. Entonces voy a utilizar nada más una técnica por contraste en este momento de razonamiento. Esto va a ser lo que le vamos a dar al modelo de lenguaje. Entonces tenemos una meta posible, tenemos una predicción inicial, y lo que vamos a hacer es que vamos a dividir arbitrariamente cuáles son los resultados cercanos y cuáles son los resultados, las condiciones iniciales cercanas y cuáles son las condiciones iniciales lejanas. Es decir, de todos estos resultados que tuvimos que se parecen a donde estimamos que vamos a llegar, ¿cuáles iniciaron desde el mismo punto de partida en el que estamos ahorita y cuáles fueron diferentes? O incluso lo podemos cambiar. Pero ahorita voy a hacer eso. Y le vamos a preguntar al modelo de lenguaje que estime cuál es la similitud dentro de este proceso. Propiamente que estime cuál va a ser la capacidad de qué tan probable en base a lo que está observando de los dos grupos es que pertenezca a uno de estos dos grupos.
Para simplificarlo un poquito, si dice que sí, damos esa predicción utilizando el lenguaje. Y si dice que no, continuamos nuestro proceso de exploración hasta encontrar uno con el que nos sintamos cómodos. No sé qué tan complicado se escuchó eso. Yo, por supuesto, tengo muchas ganas de implementarlo. No sé qué tanto se puede aprovechar de que es sábado o domingo ya. A ver qué tanto avanzo. Pero espero que haya quedado un poquito claro tanto el problema que estamos resolviendo como la metodología que estamos resolviendo, pero sobre todo el por qué estamos resolviendo esto. Entonces, quiero recapitular un poquito la idea central de este documento, que es, desde un punto de vista computacional, hace mucho sentido que el lenguaje, dice, ¿hay alguna probabilidad de acceder a material escrito para utilizarlo? Furiano, creo que recibí un comentario tuyo, si mal no recuerdo. Probabilidad de acceder a material escrito. Si te refieres de este documento, sí, lo pueden buscar. Este documento se publicó en Nature en mayo de 2024. Es de Fedorenko. Ahorita la comunidad de Discord está en pausa, pero generalmente los compartía mis documentos para que observaran cuáles son. Si te refieres a mí de escritura, no, tenía un blog, lo descontinué. El año pasado fue los últimos que escribí, pero desde hace 3 años dejé de escribir, eh, para analizarlo. No quiero arruinar la sorpresa. No quiero salar lo que... No es sorpresa, no quiero salar la posibilidad. Pero una de las cosas, tengo una llamada con el cofundador de AlphaVix, no sé si lo ubiquen, es una red social en donde se publican documentos de investigación, para discutirse propiamente. Y tengo una llamada este martes porque soy uno de los que más comenta. Y no, es una persona de Stanford, estudió robótica, se salió. En particular tiene dos advisors que admiro mucho. El primero es Sebastian, el creador de Udacity, uno de los primeros que construyó los autos autónomos también en Stanford. Y el segundo es Yann LeCun, que es director de inteligencia artificial en Facebook, al menos director intelectual. Entonces tengo la llamada el martes y una de mis intenciones, me va a preguntar como usuario qué son las cosas que busco, pero una de las cosas que tengo ganas es justamente, primero, proponerle por supuesto que patrocine el canal. A mí me encantaría que seamos nosotros la comunidad de Latinoamérica para AlphaVix y crear un proceso de, como dices, construir, analizar, platicar sobre el documento, y justo esa es la retroalimentación que le voy a dar. ¿Qué forma podemos hacer que, por ejemplo, yo suba un documento y pueda haber algunos comentarios adicionales, incluso ya sea antes del video, después del video, y que se forme una comunicación un poquito más, ya que sea famoso, no, Víctor, si todos vamos a ser famosos juntos, de esto se trata, de que todos crezcamos juntos, de verdad, de verdad, de verdad, Víctor, de verdad. Y quiero nada más comentar un poquito de algunos, no, por supuesto ahorita es crecer el canal, vamos poco a poco, pero yo tengo ganas, tengo visión un poquito, ¿no? No, de eventualmente, digo, si el canal, ¿no?, sigue creciendo, va a llegar un momento en que no voy a poder atender todos los comentarios, sobre todo durante el live stream, pero de que exista una forma como un inconsciente colectivo para, primero, exponenciar el conocimiento, segundo, personalizar el entendimiento, y tercero, crear sincronicidad entre personas. Entonces, si hay si hay estudiantes que tienen intereses en algunos temas, como por ejemplo ahorita estoy hablando sobre modelos en donde los modelos de lenguaje solo son parte de la inteligencia artificial, puedan conectarse, ¿no? Puedan favorecer la comunicación, puedan conocerse, puedan recomendarse, como que puedan interactuar. Y si tienen temas como de curiosidad artificial, también, ¿no? Entonces, como un proceso como de mente colectiva, de inconsciente colectiva, que facilite primero la interacción entre personas, estudiantes con intereses en común,
por supuesto también para la generación de conocimiento, si 2, 3, 4, 5 personas están teniendo las mismas dudas, están teniendo las mismas observaciones, como exponenciar, potencializar esas observaciones. Y por último, incluso no, o sea, parte a mí, o sea, mi meta, ¿no? Víctor dice, o sea, es que ustedes, ¿no? O sea, que tengan carreras espectaculares en tecnología, que tengan descubrimientos, que pongan empresas, que trabajen en las mejores empresas y que justamente a través de esta herramienta se cree como un proceso, una alternativa un poquito como al currículum o a procesos de aplicación en donde las empresas incluso dependiendo de las tecnologías que están buscando, encuentren a los expertos en ese sentido, y todo por supuesto con una perspectiva regional, y como ya nos dice Furiano, también incluso hasta Iberoamérica. Entonces, perdón un poquito por compartir la visión, no sé si fuera de tema, me encantaría escuchar qué les parece, si les gusta, si no, por supuesto no. Yo nada más, quizá me despido con esto un poquito. Esta persona, por supuesto, es de ascendencia hindú. Y la verdad, adelante, eso a todo dar, a todo dar, a todo dar. Eh, Dice, me parece una idea genial ese espacio que comenta, maestro. Excelente, excelente. Por ahorita tengo planeado reabrir Discord. Quiero esperarme a la siguiente semana. Les comento, les anticipo, no lo prometo, pero es muy posible que el viernes haga la aplicación o la apertura de aplicaciones para personas que estén interesadas en mayor o menor grado a emprender. Parte de la idea que veo es que la forma de iniciar esto es crear empresas, ¿no? Y por eso, Víctor, te digo, en ese sentido, ¿no? En ese sentido, no solo no me voy a acordar, no solo no me voy a olvidar de ustedes, sino realmente mi esperanza es que crezcan mucho más que yo, porque me encantaría que pongan empresas, que muchas de las cosas que hablamos, que aprendemos, se transformen en empresas, porque creo que esas son las que van a originar los trabajos, la tecnología, la inversión, el capital, la prosperidad. Y en ese sentido quiero hacer un experimento, nada más va a ser un experimento, dentro de verano, más o menos entre junio y agosto, de facilitar el proceso de poner empresas. En particular, lo que quiero hacer, lo que me gustaría hacer, es entre todos construir una tecnología, ¿no? Por ejemplo, en este caso va a ser predictiva, cómo integrar las señales del lenguaje para realizar predicciones más acertadas. Entonces, desarrollar, por ejemplo, en el primer mes, desarrollar a la tecnología general, vamos a llamarle genérica, y que permita la diferenciación o la aplicación de esta tecnología a diferentes industrias como mercadotecnia, logística. No le recomendaría nada ni medicina ni finanzas, pero se vale. Mil gracias por sus deseos. Gracias, Ronald. Y mira, tu background, Ronald, de verdad que es súper valioso, ¿no? Súper valioso, ¿no? Como tienes mucho conocimiento complementario al que nosotros tenemos, ¿no? Víctor como programador, por ejemplo, yo también como programador. Entonces, que sea inclusivo de integrar de diferentes capacidades, porque justamente ese es el punto en cómo las empresas grandes se crean. Entonces, se van a abrir las aplicaciones el viernes. También estoy buscando un par de juntas con un par de personas que puedan apoyar a crecer este programa. ¿Qué tal, Jessica? Jessica, qué gusto estabas el viernes. Muchas gracias. Ya nos estamos despidiendo hoy, pero estuvo súper interesante el tema. Sobre todo los primeros 30 minutos creo que fueron muy aterrizados en ideas muy profundas sobre cuál es la función del lenguaje en el cerebro humano. Y por ahí si gustas dejar un comentario de lo que te parece, etcétera. Y muchísimas gracias por acompañarnos. Saludos a Perú. Saludos a Perú. Y estoy ya nada más hablando un poquito, reiterando algunos planes del canal. Entonces, y a partir de ahí será crear un poquito a poco el espacio. Entonces, de verdad que muchísimas gracias por acompañarme hoy. Sé que es noche, qué gusto, de verdad que haya tantas personas tan nocturnas como yo. Todavía estoy viendo un poquito los planes de mañana. Es muy probable que haga un tema de noticias de AI.
en el sentido de ver algunos documentos nuevos. Hay un par que tengo muchas ganas de ver, uno en particular de Facebook, entonces sería verlos superficialmente y empezar a encontrar cuáles pueden ser buenos para ver a fondo durante la semana. Entonces es muy posible que eso sea más o menos a las 8 de la noche, hora de la Ciudad de México. Y, y, y es muy posible que a mediodía trate de encontrar un tema que sea de intermedia, de dificultad intermedia a principiante, simplemente para compartir, para que vaya. Sí, lo comentabas. Sí, soy de México, Víctor. Y la verdad, te soy honesto, Ronald, no me alcanza el tiempo. Yo quisiera de verdad, ahorita me tomé una siesta la noche. Dice Asterimont, ¿cómo puedo escribirte por interno? Yo estoy experimentando con la IA y me parece que estoy tocando temas interesantes. Perfecto, perfecto. Dame una semana, por favor. Déjame reabrir la comunidad. Hay algunos que ya están en la comunidad. Recibí un gran mensaje de Adán en la semana. Dame una semana, por favor. Quiero lanzar este proyecto de emprendimiento y en ese momento reabro la comunidad. Dame, por favor, una semana. Y se reabre la comunicación, por supuesto. Y por lo pronto, si son temas no necesariamente los puedes abrir en los comentarios. Los puedes abrir en los comentarios y con todo gusto los vamos compartiendo y si hay. Entonces, es muy probable, como dice Ronald, que como porque no descanso, es muy probable que mañana, ya sea mediodía, 2, 4 de la tarde, hable un poquito de robótica. Espero yo en un tema de forma ligeramente introductoria. Pero por hoy, a descansar. Mil gracias de verdad que por hacer este canal posible, una realidad por hoy. Y yo pues les mando un caluroso abrazo y saludo desde México. Hasta luego a toda Latinoamérica y a España también, con mucho gusto. Adiós. Gracias, Víctor. Dice Jessica, en consecuencia de tus directos en YouTube estoy perdiendo el miedo a la inteligencia artificial. Qué gusto, qué gusto. Y esa es parte de la misión, de verdad, Jessica. Esa es buenas noches. Y esa es parte de la misión, exactamente. Perder el miedo, ver la fascinación que es esta área, lo interesante, lo increíble, justamente es eso, justamente es eso. Qué bueno que lo estemos logrando. Hasta luego, Ronald. Hasta luego, Víctor. Hasta luego, Furiano. Adiós a todos. Goodbye.